Bueno, estamos con el politólogo Jorge Arévalo y vamos a hablar de prospectiva y planificación estratégica. Ahora, prospectiva, ¿es una ciencia, es una herramienta? ¿Qué es, Jorge, para la audiencia? Bueno, vamos a tratar de hacerlo, de buscar definiciones lo más fáciles, podríamos decir, en esto, ¿no? La prospectiva, de alguna manera, utiliza una serie de herramientas que son importantes para abordar algo que es fundamental, que es el abordaje justamente de sucesos que se pueden dar en el futuro, ¿no? Eventos, poder predecir eventos que se puedan estar de alguna forma estructurándose y que están generando indudablemente hechos que van a ser de alguna manera, podríamos decir, portadores de un futuro, ¿no? Y lo importante es que mediante la prospectiva nosotros podemos establecer escenarios, podemos crear, podríamos hacer distintos tipos de simulaciones, pero lo más importante de todo es que nos podemos adelantar muchas veces a ciertos eventos que son predictivos. Son predictivos. Por ejemplo, la pandemia se pudo ser parte de esto y decir de antemano, bueno, sí, ¿podría surgir? Hay varios grupos, por ejemplo, que trabajan, ¿no? Grupos, como decíamos, famosos think tank que trabajan permanentemente en la búsqueda, por ejemplo, de estructurar alguna serie de pronósticos, ¿no? Y la prospectiva, sin duda, que también es una de esas herramientas que hace pronósticos y que contribuye a la planificación. Sirve también como elemento proyectivo de esos escenarios. Ahora bien, cuando hablábamos con respecto a esto de la pandemia, hay algunos elementos, por ejemplo, que se analizaron a través de distintos grupos, por ejemplo, de trabajo en prospectiva serios, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay distintos tipos de corporaciones, por ejemplo, que hacen escenarios futuros, como es la corporación RAND, por ejemplo, la RAND Corporation, ¿no? Que podríamos decir, hoy una institución, por ejemplo, que comenzó con análisis, por ejemplo, que tenían que ver desde el punto de vista de la industria bélica, de la ciencia y la tecnología, y que también hoy por hoy se ha generado como una comunidad, podríamos decir, de prácticas desde el punto de vista de la elaboración de distintos escenarios. Ahora bien, cuando planteábamos esto de decir, bueno, en algún momento se pudo pronosticar una pandemia, hay informes, yo tengo informes del año 2004, justamente, que se tenía una visión justamente de que algunos eventos, por ejemplo, para el año 2020, se iban a estar dando, con respecto principalmente a una serie de pandemias, por ejemplo, de distintos tipos de plagas que se estaban generando, y que directamente, si se hubieran tomado con un mayor rigor todos estos estudios, hubiéramos tenido una visión un poco más predictiva sobre lo que lo que se dio, ¿no? Mirándolo un poco con el diario del lunes, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa? Es difícil muchas veces que los países, y estoy hablando muchas veces los estados-nación, tomen en cuenta estos estudios, ¿no? Y podríamos decir que muchas veces también Estados Unidos, por ejemplo, hace permanentemente estudios, pero quizá que esos estudios no llegan a la opinión pública o la opinión pública tampoco los toma en cuenta. Porque como estamos hablando de cuando se hace prospectiva, uno hace, por ejemplo, podríamos decir, escenarios de corto, mediano o largo plazo. ¿Largo plazo que es 20 años? Y largo plazo puede ser 50 años, 50 ¿no? En largo plazo. Nosotros podemos hacer decir, bueno, ¿cuál sería el escenario, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y simplemente, más allá de hacer un escenario simplemente de proyección demográfica, podríamos decir, bueno, ¿qué otras variables pueden haber? Entonces ahí tenemos que pensar en lo que es temas migratorios, por ejemplo, la importancia que pueden tener cambios en el clima, por ejemplo, donde vamos a ver que las migraciones, desplazamientos que se empiezan a dar y que indudablemente eso puede generar cambios demográficos. Lo estamos viendo en Europa, lo hemos visto con lo que significó el tema de Siria, por ejemplo, o el norte de África, a partir de aquellas primaveras árabes, ¿no? Cuando se dieron las primaveras árabes y después un poco la desinstitucionalización existente en esos momentos, como fue, por ejemplo, Libia y demás, ¿no? Los problemas en Egipto, problemas que
generaron indefectiblemente una gran movilización hacia, por ejemplo, Europa. O sea, disculpame que te corte. Utilidad y practicidad tiene. No Sí. es una cosa que diga, bueno, están elaborando escenarios que después capaz que no se dan y no vamos a estar invirtiendo en esto porque después en el futuro puede darse o no darse. Hay escenarios que realmente hay un nexo causal que uno dice, esto causa aquello, una causa-consecuencia que nos va llevando hacia un destino y decir, ¿esto va a pasar? Y esto tiene justamente, es un producto de toda causa va a generar indudablemente un efecto, ¿no? Claro. Y sin duda que nosotros tenemos que entender de que el futuro se construye en base a los hechos pasados, más los eventos en curso, y con eso se puede predecir justamente lo que va a ser un futuro, que puede ser un futuro probable o posible. O sea que la perspectiva mira hacia atrás para mirar después hacia adelante. Exactamente, hay momentos, por ejemplo, que se hace retrospectiva. Retrospectiva. Yo tengo muchas veces que analizar datos históricos. Tengo que analizar principalmente qué eventos pasaron que pueden ser símiles a lo que estamos viviendo hoy. Claro. Y las soluciones que se fueron dando. Entonces, tenemos, por ejemplo, cambios que se fueron dando, por ejemplo, en las décadas del 20. Y nosotros, si analizamos, por ejemplo, los 20 y los 30 del siglo XX, vemos que hay mucha similitud, por ejemplo, con lo que está pasando hoy. Y no voy a hablar, por ejemplo, de que hace 100 años prácticamente tuvimos una pandemia, como fue la gripe española, o si decimos también de que hubo una crisis económica monumental, como fue la crisis del 29, claro. como significó, entre otras cosas, también el hecho de que los descontentos económicos y sociales generaron el advenimiento de totalitarismos, ¿no? Totalitarismo como es, por ejemplo, la construcción de esos fascismos que se fueron construyendo. Pero a su vez también el hecho de que las poblaciones justamente empiezan a tener, de alguna manera, una cierta similitud a los hechos que se dieron, por ejemplo, en los años 30. Y me refiero, por ejemplo, a ciudades, por ejemplo, que se tornan poco, no integran las migraciones, por ejemplo, como pasa en Europa. Que se guetizan así. Claro, que no integran. Una de las cosas fundamentales que pasó, por ejemplo, y que nosotros tenemos la experiencia en el Uruguay, y un poco en los famosos libros de la democracia de Germán Rama, la democracia uruguaya, sí. Germán Rama hablaba de algo que se daba en Uruguay, que era fundamental, que era, el Uruguay es una sociedad hiperintegrada, ¿no? Hiperintegrada, producto también de un proceso integrador dado principalmente por lo que fue la escuela pública, ¿no? Esa escuela pública que lo primero que hizo para entender, y acá nos vamos un poco al concepto de laicidad, ¿no? Es decir, bueno, en una escuela pública yo tengo que, de alguna manera, motivar a que ingresen protestantes, católicos, que ingresen judíos, pero les voy a decir, muchachos, no pueden entrar con cruces y tampoco otra cosa más, sáquense el kipá, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, formas de poder integrar en ese espacio, que ese espacio lo que se va es un espacio de educación. Eso sí que es avance, ¿no? El avance del Uruguay, La ley nuestra, recuerden que es el 24 de agosto de 1877, Decreto Ley de Educación Común, ¿no? La escuela es gratis, gratuita y obligatoria en esos conceptos. Y recién hay que esperar, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, que es un poco, lo podríamos decir, la cabeza de todo eso. El sentir por excelencia del laicismo, 1905. ¿No? 1905, y que coincide justamente en el momento acá cuando Valle dice, muchachos, saquemos los crucifijos de los hospitales, en ese caso, ¿no? Porque recuerden que también los hospitales tenían una característica que, si nos retrotraemos a lo que era el Hospital Maciel indudablemente que compartía un espacio de un convento. Era un convento en el momento de las invasiones inglesas y cuando muere Maciel. Por eso la existencia de las hermanas, que son enfermeras, que hasta mucho tiempo estuvieron en el Maciel, porque era un espacio compartido, ¿no? En el mismo. Bien, entonces a lo que voy con esto de esa posibilidad que nos da de los estudios estos de prospectiva, también nos interesa el poder generar una planificación de escenarios. Esto no lo hace simplemente los distintos grupos, sino que Naciones Unidas también lo hace. Naciones Unidas tiene un programa, en el programa el PNUD, tiene un programa que es interesante, que es el de
gobernabilidad y escenarios prospectivos, ¿no? Entonces ahí podríamos decir de que para poder establecer y poder encasillar, si nosotros hacemos un diagrama establecido mediante dimensiones, que sería como una matriz en matemática, ¿no? Una matriz de espacios, en el cual vamos a decir, bueno, vamos a establecer 2 dimensiones, ¿no? Y en esas 2 dimensiones nosotros podemos encasillar ahí cómo evolucionan los países, o en qué situación están los países. O podemos pensar, decir, bueno, cómo los países pueden enfrentar un COVID-19 o cómo los países pueden enfrentar un escenario tan complejo como puede ser la guerra de Ucrania y las repercusiones a nivel internacional. Sí, porque si no es endémico el tema del petróleo, por ejemplo. Siempre vamos a estar dependiendo y no hay otra alternativa. Sí. Más allá de las energías renovables. No, sin duda. Y hay perspectivas justamente que no solo hacer la perspectiva de la búsqueda del petróleo, porque también podemos decir prospectar, que es la misma. Sino decir, bueno, ¿cuánto va a ser la evolución, podríamos decir, de costos? Ahí ya sería más de tipo de proyección, de precios, dependiendo un poco de los eventos. Pero sí los escenarios de los distintos países, cómo van a evolucionar. Claro. ¿No? Entonces yo te decía que Naciones Unidas, a través de estas dimensiones, de esta matriz, podemos poner 2 dimensiones que son importantes. Uno significa la institucionalidad que tienen los países, ¿no? Institucionalidad me refiero a la confianza que tienen, por ejemplo, en las instituciones de la democracia. ¿Qué confianza hay, por ejemplo, en el Parlamento, en el presidente en la institución, presidente de la República? ¿Cómo nos importa también la percepción que hay sobre la democracia? ¿No? Y nosotros sabemos que hoy por hoy, según Latinobarómetro y otras empresas que miden la democracia, estamos teniendo un mundo que, y sumado a esta percepción que empezamos a tener autoritaria, porque esto va a tener un costo, la guerra de Ucrania. ¿Estamos camino a eso? Y estamos teniendo... ¿Hacia los extremos? Ya no más que veamos que tenemos países, por ejemplo, que vuelven después de 80 años a empezar a armarse, y una carrera armamentista como lo que va a ser Alemania, por ejemplo, significa que hay una serie de cambios que hacen los países donde van a decir, hay una serie de políticas públicas que van a poder ser aplicables y otro tipo de políticas públicas que vamos a tener que agarrar la tijera y empezar a recortarla porque no va a haber dineros para poder fomentar esa política. Por ejemplo. Y podríamos decir, yo creo que en este momento hay una serie de políticas, por ejemplo, de cierta sensibilidad, cuando decimos esas políticas que no quiere, por ejemplo, Putin, esas políticas que no quiere muchas veces países como Turquía, por ejemplo, que no se les permite. Entonces decimos, bueno, esa política que van a decir, bueno, ¿qué pasa con el tema del matrimonio igualitario? ¿Qué pasa con las políticas LGTB, por ejemplo? ¿Qué pasa justamente con esas políticas de género? ¿No? Y esas son las que principalmente empiezan a perder espacio, indefectiblemente, en un contexto de situación autoritaria. ¿No? Ya estamos viendo, por ejemplo, algo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Se está cuestionando, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Están poniendo una ley que tiene 50 años y estamos dando grandes retrocesos a lo que se pretendía en base a estas reformas de este tipo de políticas. Hablando un poco nuevamente con el tema vamos a la comarca. A nuestra comarca, ¿no? Ese es un poco más comprometido, ¿no? Estamos en un proceso, después de 15 años, donde hubo un partido político que tuvo mayoría parlamentaria. Nunca había sucedido en el Uruguay. Ahora vino otra opción de coalición. En el siglo XIX los blancos y los creados se agarraban todo. Bueno, en medio siglo también. Yo diría que hasta los años 80 y pico siguió así el bipartidismo. ¿Hacia dónde va Uruguay? ¿Hacia los extremos? Lo que pasa es que perdóname, sí. Jorge, porque estamos hablando de un Frente Amplio integrado hoy en su mayoría por el PSU y por el MPP. Hay algunas consideraciones que estamos viendo con respecto al sistema de partidos, ¿no? Sí. Entonces, el sistema de partidos uruguayo tiene una característica, como lo han trabajado muy bien varios estudiosos y politólogos en el Uruguay, que hablan siempre de la estabilidad del sistema de partidos, ¿no? Un sistema es auténtico. Un sistema de partidos, por ejemplo, que en la larga duración, por ejemplo, el Partido Colorado y el Partido Nacional han estado en una competencia prácticamente que en breve van a cumplir casi 200 años.
¿no? Y esto se compara exclusivamente con el sistema de partidos británico y el sistema de partidos norteamericanos. No hay en el mundo, no busquen porque ni en España, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Brasil, ni en Argentina vas a encontrar un sistema tan longevo y que siga justamente entre lo que es la competencia. Una competencia tan interesante que podríamos decir que hasta en los peores momentos del sistema de partidos uruguayos, como fue la dictadura, en esa partidocracia uruguaya que se llama, se replicaron dentro de las Fuerzas Armadas la lógica partidocrática de partido de ser blanco y colorado. Dentro de esa lógica militar. Como terceros aparte los veía a los militares. Exactamente. Y hoy... No, en el caso mío lo veía como terceros aparte, no como integrados los partidos. Y sin embargo decir que sí, que ahí hubo... No, que las, digamos, no estoy hablando... las lealtades, por ejemplo, de militares siguieron dentro, se replicaron, siendo como si fueran colorados. Como si fueran, ahí está. Entonces, era tan impregnado, eran tan parte de eso que siguió siendo así. Y el resultado principal de todo esto es la defensa institucional, por ejemplo, del plebiscito del 80. Claro. En cualquier país del mundo, de cualquier, por ejemplo, golpe de Estado del mundo, lo hubieran retocado. Seguro. Pero como tenemos una gran institucionalidad y principalmente la Corte Electoral y el respeto por esas instituciones, sobrevivimos desde el punto de vista que quedó prácticamente inmaculado en ese aspecto. Bien, y lo último que te digo nada más es, teniendo en cuenta lo que está pasando, ¿no? Tenemos que poner ojos atentos a los desafíos del sistema de partidos, porque empiezan a aparecer también qué va a pasar con esto de un solo Uruguay como un partido más, y esto quedaría para otra ocasión. Otra ocasión. Hermosas preguntas las de ustedes, muchachos. Yo dejo a los que saben. Me dediqué a escuchar. Al politólogo y a usted que es el conductor del programa. No. Yo soy un mero ayudante. Tengo unos amigos. Mero ayudante. No, bueno, pero ¿qué opinión le merece? Porque es un tema muy interesante que yo nunca me había percatado del tema, entonces soy todo oídos. Pero mira esto. Me parece muy interesante. Ahora, saliendo un poco de lo que es una disciplina que es seria y que por supuesto que tiene muchísimo para dar acá en el Uruguay, que incluso tiene que crearse un espacio. Porque si no creas un espacio para darle importancia a esto, ¿a qué le vas a dar importancia? Vas a estar creando cosas ¿para cuándo? ¿Para la semana que viene? Entonces así nos va después. Empieza el problema de salud de fondo, los problemas de vivienda, todas esas cosas que vamos a dejarlo por ahí. Ahora, por ejemplo, para dos toques, por ejemplo. Vos ahora ya escuchaste a Jorge. ¿Vos estás viendo un futuro nuestro? Auguro un gran futuro para Dos Toques. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Bueno, una de las causas es el trabajo que ponemos nosotros. Eso es verdad. Eso es verdad, una gran verdad. A ver qué va a decir Edgardo. Hay una causa que es cierta, desde que puso Jorge a hablar, yo diría que la historia es cíclica. Evidente que es cíclica. ¿Tá? Y las cosas que van pasando se van repitiendo. Entonces, me empecé a recordar también las apariciones, por ejemplo, me voy al extremo de lo que yo hablo normalmente. Lo que dicen las apariciones marianas, en donde dice, va a pasar que va a haber una tercera guerra mundial y una pandemia. Entonces empezamos a ese nivel también. Yo me pregunto, ¿en qué punto quedan todas esas profecías, o las de Nostradamus, o de las que sea? Todas esas cabezas que pensaron, que dicen que Dios les habló, o que les habló la Virgen, ¿dónde está todo eso? ¿En qué lugar se encuentra todo eso, no? Si se trabaja todo eso, porque también son cosas que se manejan, y muchas de ellas están describiendo las últimas cosas que nos están pasando en el mundo, ¿no? Digo, yo creo que es una cosa sumamente importante eso, ¿no? Y con respecto tengo algún matiz con respecto a la historia, con lo que estabas hablando, Jorge, y es, por ejemplo, que una cosa es la laicidad y otra cosa es lo laico. Son cosas diferentes. Acá la laicidad o lo laico siempre se manejó mal. Y digo, yo te diría, por ejemplo, que la escuela laica, y como la conocemos, la empezó Leandro Gómez. Leandro Gómez en Salto. Empezó ahí la escuela laica con la escuela Iram, en donde tuvo mucho que ver la masonería. Increíble, ¿no? La masonería tuvo muchísimo que ver en eso. Cierto. Y ahí empezó todo eso. Los crucifijos y todo eso, y la lucha interna entre la iglesia
y la masonería, que eso fue una cosa importante, se dio con con el presidente Berro. Es verdad. En realidad fue Berro el que Está el empezó libro todo de Fischer. Exacto, ahí empezó todo el lío, ¿no? Y después Valle, por cosas particulares de él, porque son cosas particulares, y seguramente mi hijo me debe estar escuchando y debe estar diciendo es verdad, Valle, por ejemplo, inventó, por decirte algo, inventó la ley del divorcio porque él se quería divorciar. Digo, vamos a ser claros con algunas cosas, ¿no? Claro, Digo, las leyes también tienen los nombre y intereses. apellido, claro. Exacto, Eso tiene- entonces digo- Bueno, pero está bueno lo que estás diciendo. digo, bueno. entonces, Pero yo me quedo más con lo primero en Sí, este no, no. sentido. ¿Sabes Lo por que qué? pasa Porque que- si no nos vamos por la historia. Sí, nos vamos pero por la digo, historia, por exacto. ejemplo, tenés una parte de ciencia Exacto. y después tenés las creencias o la fe que uno tiene, que puede ser católica o Lo que judía, sea, pero sea. que también se dicen, ¿se puede unir una cosa con la otra? O sea, por ejemplo, tenés un Giordano Bruno. por Aparecen ejemplo, primero. Un hombre que dijo que había multiuniversos. Claro, pero hay cosas que aparecen primero. Pero era un religioso. Claro, es cierto lo que estás diciendo. Por eso, entonces, ¿hay una unión entre una cosa y la otra? Lo que pasa es que me parece que tenés que... Hay una realidad que es, si nosotros abordamos la perspectiva, Sí, la abordamos como una herramienta metodológica. claro. Hay una metodología detrás. No es que estoy con la bola de cristal y empiezo a fabricar escenarios. Te entiendo, es una ciencia. Esto es Tiene- una ciencia. tiene elementos de- Tiene elementos, tiene una visión holística con respecto justamente a lo multidisciplinario, entre Claro. otras cosas. Claro. ¿No? Y por eso digo de que hay concepciones, como por ejemplo, como herramientas, como decíamos, como proyecciones, por Ah, ejemplo, que se hacen, pero que esto tiene variables, por ejemplo, que son fundamentales dentro del punto de vista de los distintos factores, por ejemplo, del poder nacional. Claro. Cuando hablamos de la economía, de la política, de lo científico-tecnológico, Ah, ¿no? sí, Cuando, sí, sí. cuando hablamos, por ejemplo, de lo psicosocial, que es tan importante, o el factor biográfico, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué tan importante es justamente ese factor biográfico de la concepción de un líder político, el peso que tiene ese líder o la ausencia de esos líderes, ¿no? Que determinan cambios instrumentales? Y después también el peso que tiene también el tema militar y el desarrollo de los temas militares. 22 horas 10 minutos. Y Vamos cerrando vamos este cerrando este segundo tercer- segmento. Segundo, sí, perdón.